Seguimos en la tertulia de este viernes 8 de abril de 2022. Estamos con Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Seguimos ahora mirando hacia atrás. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Una frase célebre, ¿no? Así hablaba el dictador argentino Leopoldo Galtieri en un discurso en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, el 10 de abril de 1982, 8 días después de que tropas de su país desembarcaran en las Islas Malvinas, reclamadas al Reino Unido desde 1833. El sábado pasado se cumplieron 40 años de aquel 2 de abril de 1982, cuando se inició la Guerra de las Malvinas, que enfrentó a Argentina con el Reino Unido durante 74 días, dejando unos 900 muertos, 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 isleños. Decenas de miles de personas, entre ellas excombatientes, participaron este fin de semana en ciudades de toda Argentina en ceremonias, vigilias y marchas de antorchas en homenaje a los caídos en aquel enfrentamiento bélico. El presidente Alberto Fernández insistió en la reivindicación de la soberanía de su país sobre las Islas Malvinas e instó al Reino Unido a negociar. Los argentinos y las argentinas compartimos una misma convicción. Las Islas Malvinas son parte de nuestro territorio nacional. Las Malvinas siempre fueron argentinas y jamás cederemos nuestros reclamos. Defendieron su tierra que lamentablemente hoy continúa usurpada. Muchos jóvenes dejaron sus vidas en una guerra absolutamente desigual. No nos cansemos de repetirlos. Honor a nuestros soldados de la Guerra del Atlántico Sur. En el Reino Unido la fecha no tiene ninguna conmemoración oficial. En cambio, sí se celebra el 14 de junio, Día de la rendición de las fuerzas argentinas, que para los británicos es el Día de la Liberación del Archipiélago de las Falkland. ¿Quién toma la iniciativa en este asunto? Alejandro, Juan, los dos con la mano levantada. Empezamos contigo, Alejandro. Bueno, una primera intervención que tratará de ser muy breve. El general Leopoldo Fortunato Galtieri, porque también era Fortunato en el medio entre Leopoldo y Galtieri, quiso hacer con la causa de las Malvinas una causa para legitimar al gobierno militar, que estaba muy mal, y hacer olvidar con una causa nacional lo que estaba pasando en la Argentina. Bueno, eso ya sabemos que terminó mal para Leopoldo Fortunato. No fue Fortunato, sino fue desgraciato, porque con a raíz de eso se vino abajo al año siguiente toda la dictadura militar argentina. Pero ¿cuánto le costó a la Argentina, a la población argentina? No, horrible. No quiero ni entrar en eso ahora. Claro que tenés razón, Emiliano. Pero bueno, ahora resulta que ahora en el 2022, cuando oigo a Alberto Fernández hablar y organizar todo esto, tengo un no sé qué de que en realidad quiere también usar la causa de las Malvinas para legitimar al gobierno, a su gobierno en este momento de tantas complicaciones internas dentro del propio partido, y hacer olvidar con una causa nacional lo que está pasando. No digo que no sea un sentimiento compartido y auténtico de la gente, lo que estoy diciendo es que también era un sentimiento auténtico y compartido de la gente, el de 1982, cuando la gente aplaudía lo que estaba haciendo el gobierno militar con las Islas Malvinas. Bueno, en menor escala, me suena que esto de Alberto Fernández anda, bueno, con menor intensidad, por supuesto, y con menos importancia, por el mismo rumbo que aquello de 1982. Hacer una causa o alegar una causa que une a los argentinos para de alguna manera legitimar lo que está pasando en la Argentina en este momento y que la gente se olvide
de los problemas fenomenales que tiene. Pero después quisiera hablar Está bien, de otra cosa. es una línea de discusión, ¿sí? Juan, ¿por dónde va? Bueno, yo quería demostrar un recuerdo personal, una información curiosa y una reivindicación. Quería hacer 3 cosas. Al comenzar la guerra, yo dije, al pasar en una reunión de trabajo, los argentinos son locos, Inglaterra los va a destrozar. Y me cayeron todo tipo de críticas invocando la unidad latinoamericana, la patria grande, el apoyo de Estados Unidos a Argentina por aquello de que Estados Unidos se había comprometido en defender todas las Américas, ¿no? Y todo lo demás que sucedió. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Es decir, Estados Unidos era mucho más amigo de Inglaterra que de toda América Latina y no hizo nada. Y bueno, y efectivamente la flota inglesa, cuando llegó a las Malvinas, que lo hizo lo más despacio posible, los destrozó en un ratito. Ahora, la información curiosa que tengo es que hubo un episodio militar muy interesante en la Guerra de las Malvinas, digo, desde el punto de vista militar, que fue el hundimiento del Sheffield, que era un acorazado inglés, por parte de un misil Exocet lanzado desde un avión argentino, ¿no? Es decir, eso fue considerado un enorme triunfo por los argentinos y que tuvo repercusión mundial. Argentina lo festejó como un gran éxito de su aviación. Inglaterra no dijo nada sobre el tema porque era espantoso lo que le había pasado. Francia festejó por la calidad de su misil Exocet y vendió muchísimos misiles gracias a esta publicidad del Sheffield de la Malvinas. Sí, prácticamente todos los países del mundo compraron ese misil maravilloso que era capaz de que un avioncito argentino hundiera un acorazado inglés. Bueno, unos años después, Estados Unidos explicó lo sucedido. Y lo que había sucedido es que la flota inglesa venía de hacer maniobras en la OTAN, en el Mediterráneo. Y el Sheffield tenía un detector de misiles, pero como en el caso de las maniobras de la OTAN, la consigna técnica es que el Exocet es amigo, es decir, el Exocet, misil francés, es amigo, de modo que no se espera que se dirija hacia una nave inglesa. Y por lo tanto, en un apuro, la flota inglesa olvidó cambiar esta condición. Y entonces el Sheffield no alertó sobre el misil que llegaba y por lo tanto eso lo hundió. Es decir, eso fue aclarado perfectamente por la información norteamericana y, por supuesto, nuevamente silencio británico, no diciendo nada sobre el punto. Pero aclaraba muchas cosas. Es una historia increíble esa. Increíble, por eso. Finalmente quiero hacer una declaración. Las Malvinas son uruguayas y no argentinas. Lo he dicho una y otra vez y lo voy a seguir diciendo mientras tenga voz y estoy vivo en esta tierra. Las Islas Malvinas dependían de la Capitanía de Montevideo. Los suministros se hacían desde Montevideo. Todas las cosas se hacen desde Montevideo. De acuerdo con la tradición de la independencia americana, entonces las Islas Malvinas deberían ser un territorio uruguayo. La proximidad con la Argentina no tiene nada que ver, porque la República Argentina en aquel entonces no había durante la colonia, durante todo el dominio español, no había ningún habitante ni cerca de los territorios donde están las Islas Malvinas. De modo si me permitís, agrego para los oyentes más jóvenes que Juan no está diciendo ninguna locura, ¿no? Que el planteo de Juan no es una excentricidad, ni es una idea de él, solamente de él. Bueno, mientras lo decía, Alejandro levantaba la mano y decía, estoy completamente de acuerdo. Breve, y hay muchas voces que sostienen lo mismo. A ver, Alejandro. Durante la administración española, las Malvinas, como toda la región esa sur, dependía del apostadero naval de Montevideo. O sea que si hay alguna conexión es esa. Pero agrego algo más. En el año 1841, disculpen, se firmó un tratado entre Uruguay y España, por el cual España cedió especialmente a Uruguay las atribuciones que tenía el puerto militar de Montevideo sobre el archipiélago del Atlántico Sur. Se firmó
por ambas partes en el año 1841. Está bien, después España, algunos años después, firmó un tratado similar con la Argentina, que técnicamente es inválido porque ya la había cedido Uruguay las atribuciones de toda la región del archipiélago sur. Pero bueno, teóricamente, si quisiéramos, podríamos nosotros protestar que las Malvinas son en realidad más uruguayas que argentinas. Si de alguien tienen que ser en Sudamérica, no es de Argentina, sino de Uruguay. Y les voy a decir algo más. Allá por el año 2013, cuando Mujica era presidente, y voy a leer lo que dijo en un acto académico celebrado en presencia del embajador argentino, que era Dovena, creo, en aquella época, dijo: en el reclamo, se refiere a las Malvinas, los uruguayos no somos desinteresados. Después discutiremos si son argentinas o uruguayas. Al fin y al cabo, en la época de la colonia, las Malvinas se atendían desde el puerto de Montevideo. Vaya contradicción, le decía Mujica en el año 2013. Yo sé que esto no es nada más que para echar algo más de gracia a esta discusión, porque difícilmente Uruguay pudiera reclamar las Malvinas, pero también es para dejar las cosas en su lugar. Técnicamente, si hay alguien que tiene derecho para reclamarla, es Uruguay y no Argentina. Pero yo quiero agregar algo, sí, ya que estamos. Todos quieren agregar. Mirá, Gonzalo Pérez del Castillo. La segunda intervención no fue tan breve. Gonzalo, muy, ¿cómo decirlo?, correcto y muy apegado a las formas y a los protocolos, ha colocado su manito amarilla en la pantalla, o sea, siguiendo los procedimientos establecidos por el reglamento ZUM. Está pidiendo la palabra hace rato y estamos ignorándolo. Y se va a colar. Está como enojado, incluso. Sí, lo noto muy ofuscado. Así que yo, Marcia, prefiero darle la palabra a él por las dudas. Por las dudas. Adelante, Gonzalo. ¿Para qué voy a sacar la manito? Para que no me sigan diciendo cosas. Ahora sí. Estoy ofuscado porque yo creo que estamos minimizando la importancia histórica de esta fecha, que es lo que estamos conmemorando hoy. Yo creo que fue una fecha importantísima. Fue importantísima para América Latina, fue importantísima para el mundo, esto que estamos conmemorando. En primer lugar, porque en América Latina marcó el principio de la terminación de las dictaduras. Si no hubiera caído la dictadura argentina, la historia hubiera sido muy distinta. Si los argentinos hubieran sido exitosos en las Malvinas, yo no sé qué hubiera pasado. Pero lo que sí sé que pasó es que la dictadura argentina cayó. Y al caer la dictadura argentina, trajo abajo varias más. Primer punto. Segundo punto. Fue importantísimo porque desenmascaró de una vez por todas, esto lo mencionó brevemente Juan, el TIAR. El Tratado de Asistencia Recíproca que se habían prometido Estados Unidos, y que con eso, basado antes en la doctrina Monroe, que decía que América era para nosotros, después en 1947 creo que fue, vino este tratado en que decía que los países americanos se iban a defender unos a otros. Bueno, resulta que una potencia extranjera y justamente colonial, que era lo que Monroe más le preocupaba, atacó a las Islas Malvinas, y los Estados Unidos se pusieron del lado del enemigo. Y por más de que aquel canciller Nicanor Costa Méndez llamó al TIAR y convocó a 2 reuniones diciendo que necesitaba la asistencia y convocó al tratado, Estados Unidos a la primera reunión no fue, el comandante Haig, aquel no fue, y a la segunda votó en contra. Es decir, que desenmascaró una mentira que estaba en la región. Bueno, hablando de asistencia recíproca, aparte de Estados Unidos, el que acompañó al Reino Unido fue Chile, ¿no? Esa fue otra historia, otro capítulo complicado de aquella guerra, ¿no? Bueno, Chile votó en contra. Chile, Colombia, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. Ahora. ¿Votó en contra de qué? Hubo otra. ¿Votó en contra de qué, Gonzalo? Porque Costa Méndez llamó a una reunión del TIAR, en el cual propuso que entrara en vigor el tratado, y votaron en contra Estados Unidos, Chile, Colombia y bueno, Trinidad y Tobago. Está bien precisar eso. Aunque hayamos votado a favor, igual no nos dieron pelota.
está bien precisar eso, pero yo me refería a otra cosa, incluso la colaboración que Chile después se supo le terminó dando a las tropas británicas. Puedo hablar de eso porque yo vivía en Chile, así que yo tengo cosas personales también que decir, pero quería terminar con la tercera consecuencia, para mí también muy importante, y la voy a dejar acá y después podemos ir a lo personal, es que esto le dio vida a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher estaba muy mal en el gobierno británico, y esto le dio un tremendo impulso. Y después esta señora se juntó con Ronald Reagan y hicieron toda una teoría sobre cómo tenía que desarrollarse el mundo, lo cual polarizó al mundo durante muchísimos años y prácticamente eliminó a todo lo que fuera centro-derecha y centro-izquierda. Y quedamos con esta victoria de esta señora Thatcher y del señor Reagan, cuyas consecuencias hemos pagado durante muchos años. Así que la guerra de las Malvinas también fue muy importante para la sobrevivencia de Madame Thatcher. Ahora sí, Marcia. La dejo ahí. Después tengo personal porque yo estaba en Buenos Aires ese día en que liberaron las Malvinas. No, yo quería decir que sí, este comentario que voy a hacer no invalida para nada lo que significó, lo tremendo que significó para Argentina, para su soberanía y también para su identidad nacional, la Guerra de las Malvinas. Pero, claro, es verdad, Argentina, por ejemplo, con respecto a Uruguay, en materia de política internacional y más específicamente de soberanía del agua, por decirlo de una manera muy genérica, siempre se portó muy mal. Hay que recordar que en 1905 la población de Montevideo se despertó al son de los cañonazos y bueno, muchos curiosos acudieron a la playa Ramírez y presenciaron un espectáculo insólito. La Armada Argentina estaba realizando maniobras en la playa Ramírez y de ahí procedía el ruido de los cañonazos. Recordemos la fecha. 1905. Actuó en ese momento el doctor Gonzalo Ramírez, experto en derecho y más que nada en derecho internacional y canciller, y protestó enérgicamente. Y la contestación de Argentina fue insólita también, porque Argentina, ¿saben qué dijo? Que Uruguay, como banda, es decir, que no tenían en cuenta nada de lo que había sido la historia, no tenían en cuenta que éramos una república soberana e independiente desde 1830, que Uruguay, como banda que era, solo tenía derecho, internacionalmente hablando, al límite de las más bajas mareas en términos marítimos. Es decir, ahí donde, bueno, venían a caer las olas en la playa Ramírez. Una cosa, una barbaridad realmente. Que sí, motivó... Esos 3 kilómetros dijeron al final, creo. Al final, pero por eso digo, pero a partir de ese momento hasta el año 1976 por lo menos, esto motivó una querella diplomática larguísima que empezó siendo por las aguas territoriales y terminó siendo por la isla Martín García, que yo no voy a entrar en eso porque no terminaríamos más. Se pueden estar preguntando los oyentes, más allá de que es muy interesante lo que contás, ¿por qué? ¿Por qué introducís aquel antecedente, aquel hecho histórico que tiene relación con Uruguay? Claro, lo estoy introduciendo para aclarar el punto sobre las Malvinas, de lo que hablaron Juan y Alejandro. Porque no solamente hay un problema sobre las Malvinas, ha habido un problema y hay todavía sobre la isla Martín García y, como vemos, ha habido un problema muy grave sobre la soberanía de Uruguay sobre las aguas territoriales. Entonces, para redondear un poco, trayendo del pasado un acontecimiento que podemos verlo como en el pasado y por lo tanto como un capítulo cerrado o no. Pero más allá de eso, por eso decía, sin ánimo de dejar de lado este problema de las Malvinas, a mí lo que me gustaría referirme es que las Malvinas siguen siendo una herida abierta, por eso hablaba primero de la identidad nacional en Argentina. Más allá de esto, ¿no? De a quién le pertenecerían, siguen siendo una herida abierta y han sido además motivo de
les diría hasta de creaciones en el ámbito artístico, muy singulares, muy fuertes. Yo misma tuve ocasión de ver 2 obras de teatro en su momento, no hace tanto tiempo, sobre el drama de las Malvinas. Ahora se están poniendo en cartel nuevas obras de teatro con ese tema. Hay quienes dicen, bueno, muy bien, en Argentina hay un panteón de mártires y de héroes nacionales. Entre ellos jamás va a estar Galtieri, por supuesto. Porque sí, es verdad, lo que empezó siendo un manotazo de ahogado de la dictadura argentina, tratando de legitimar una cosa que en sí misma era indefendible, termina siendo su ruina. Y después siguió la cosa, porque por ejemplo durante las presidencias de los Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina, se volvió a poner sobre el tapete esta cuestión, no solamente esto, sino muchas otras cosas. Bueno, ya sabemos que se reabrieron los juicios a los militares de aquellos tiempos, ¿no? De los que participaron de la dictadura militar entre 1973 y 1983. Y recordemos que las Malvinas, ¿cuándo fue? En 1982. Y bueno, entonces se reabrió todo un panorama nacional en el que está incluida las Malvinas como herida abierta. Y digo está porque acá tenemos que pensar en la memoria de los pueblos. Y se dice que las Malvinas son una memoria incómoda. Lo dejo por acá, pero realmente me parece que tiene que ver con los usos políticos que le damos al pasado. Bueno, y falta incorporar tantas dimensiones de aquella guerra de las Malvinas, porque otra que tuvo fue que, habiendo sido una iniciativa de una dictadura y de un dictador como Leopoldo Fortunato Galtieri, terminó convocando a toda la sociedad argentina en aquella aventura insólita, a toda, incluida a la izquierda, la misma izquierda o los mismos sectores que estaban siendo perseguidos en aquella época por ese gobierno de facto. Y no solo a esa izquierda. ¿Cuántos países en América Latina vivieron un fervor antiimperialista, ¿no? Acá en Uruguay mismo estábamos en dictadura también, pero cuánta solidaridad hubo de distintos sectores políticos, incluso clandestinos, con aquel emprendimiento de una dictadura. ¿Por qué? Porque implicaba enfrentarse al Reino Unido, ¿no? Ustedes recordarán todo aquello. Claro. Sí, pero vos sabés que a veces pienso si en realidad no ¿qué pasaría si realmente Argentina, bueno, se pudiera ocupar realmente de las Islas Malvinas, es decir, desplazar a Inglaterra totalmente, pero no con las Islas Malvinas, sino con la causa, porque resulta que durante decenios, y vuelvo a algo que dije antes, así como para Fortunato Galtieri y ahora Alberto Fernández ha sido una causa que le permite unificar a la gente, la causa de las Malvinas, mientras siga existiendo, va a ser un motivo para que puedan descansar en ella los distintos gobiernos para hacer que la gente pueda de alguna manera adherir a una causa nacional. Si llegara a ocupar efectivamente las Malvinas la Argentina, ¿seguiría existiendo esta causa nacional? ¿Podría seguir alegándose esta causa nacional? Resulta que cada vez que hay un lío aparece la historia de las Malvinas para unificar a los argentinos. Pero si la llegan a tomar, ¿puede seguir ocurriendo eso? Pierden un argumento. ¿Qué decía Juan? Que pierden un argumento fundamental. No entendí lo que decía Juan, a ver. Pierden un argumento fundamental para el desarrollar el patrioterismo argentino. Yo quisiera decir algo más. Pero miren que la cuestión es más compleja, porque si pensamos en esto que yo dije de la memoria incómoda, ¿por qué hablamos de memoria incómoda? Porque hay una memoria oficial que pasa por ahí, por esa especie de reivindicación de la legitimidad de los gobiernos, cuidado, de los gobiernos, no hablamos de los pueblos en sí mismos. Y hay por otra parte una memoria de los sobrevivientes, bueno, los que combatieron, los combatientes, los veteranos de la Guerra de las Malvinas, y además todavía de una buena parte de la nación argentina, que está poniendo en entredicho hasta el día de hoy todo esto.
¿Por qué los mandaron a esta guerra? Si sabían que iban al muere. ¿Hay una relación coherente entre la memoria oficial y las memorias de los sobrevivientes y combatientes? No es lineal eso, no es uniforme. Entonces, todo eso también enrarece una cosa que existe y que va a seguir existiendo con respecto a las Malvinas en Argentina. Gonzalo. Sí, no, yo quería decir que alguien mencionó que este es un sentimiento muy fuerte para los argentinos. Yo les puedo asegurar que sí. Yo esa noche en que Argentina invade las Malvinas, yo vivía en Chile en ese momento, estaba la dictadura de Pinochet, y yo esa noche viajé con mi mujer, crucé por la cordillera y dormimos en Mendoza, estaba todo muy tranquilo. Pero la mañana siguiente, cuando nos despertamos, estaba el país en llamas, porque la Argentina había invadido las Malvinas. Y había una algarabía espectacular, no podíamos entender por qué, nos enteramos. Y yo lo primero que hice, yo tenía un auto con una placa chilena oficial. Y entonces compré un montón de banderas argentinas y tapicé el auto de banderas argentinas porque la relación entre Argentina y Chile era muy compleja. Y viajé hasta Buenos Aires y me habían invitado unos amigos argentinos que eran todos de izquierda. Y llegué a la casa y le dije, pero ¿y ustedes? Y estaban todos eufóricos. Y yo no podía entender por qué, porque realmente eran, por supuesto, todos antidictadura y todos anti-Galtieri, pero estaban eufóricos y fuimos a celebrar a la Plaza de Mayo. Y me dijeron, ¿sabes, Gonzalo? Nosotros desde que estamos en primaria, en los cuadernos en los que estudiábamos, dice, las Malvinas son argentinas. Así que esto es una cosa que a nosotros es como la celeste. Si nos tocan esto, nosotros estamos con. Y apoyaban la acción de Galtieri. Y era gente de izquierda, no era gente que afina a la dictadura. Quería contarles esto para decir, es un sentimiento muy profundo en la Argentina, no hay que engañarse con eso. Estoy mirando los mensajes de los oyentes y elijo de Mariana, que puede verse como una ingenuidad absoluta, pero que al revés capaz que da para otra discusión otro día, ¿no? Mariana pregunta, ¿por qué las Malvinas no son de sus propios habitantes? Volvemos en cualquier momento sobre el tema.